Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estemos juntos en la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy es la meditación número 66. Corresponde al sábado 18 de abril. Nuestro texto bíblico es Juan 6, 25 al 40. Y también leeremos Isaías 55, verso 1 al verso 3. Jesús, el pan de vida. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Qué gusto que sigamos juntos este sábado 18 de abril. Estamos ya terminando la semana número 11 de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Es la meditación 66. Ha sido una gran bendición ir leyendo texto tras texto el relato de los evangelios sobre Jesús, su naturaleza, su misión, su tarea, su persona respondiendo una pregunta clave. ¿Quién es aquel a quien seguimos? Una pregunta clave para ti y para mí respecto a nuestra fe. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra lectura correspondiente y leeremos antes, como hemos hecho las últimas meditaciones, el texto que refiere a lo que Jesús hizo, dijo, enseñó durante el tiempo de su ascensión, previamente, mejor dicho, corrijo, durante el tiempo de su resurrección hasta su ascensión. Hoy vamos a Juan 20, 21 al 23. Seguimos con ese relato en Juan. En el verso 21 continúa el evangelista diciendo, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Este diálogo de Jesús resucitado con sus discípulos es de un enorme interés. También ha suscitado algunas polémicas. Jesús dice tres cosas a sus discípulos antes de su ascensión. Primero, él reitera que el modelo de envío, él envía a sus discípulos, es el mismo que él vivió respecto al Padre, así como el Padre me envió. En segundo lugar, señala a través del soplo del Espíritu esta promesa que se cumpliría cabalmente en la celebración del Pentecostés. Y en tercer lugar, se refiere al perdón de los pecados, que es el centro mismo del ministerio de Jesús. Al leer este pasaje, sin duda que cuando Jesús dice, los envío como el Padre me envió, resuena en nosotros el texto de Mateo conocido como la Gran Comisión. Jesús envía a sus discípulos hasta el fin del mundo. Cuando Jesús habla acerca de recibir el Espíritu Santo, está anunciando la llegada del Espíritu como un viento poderoso. Y ya recuerden que en Pentecostés el pasaje de Lucas señala que se asentó en los discípulos como llamas de fuego. Y al final, cuando habla Jesús acerca del perdón, no podemos dejar de pensar en lo que enseña el Padre nuestro. Perdónanos como nosotros también perdonamos. La misión de la iglesia, tu misión, la mía, nuestra tarea hoy en el mundo, se sostiene en el envío del Padre. Quiere decir que no es una tarea que cumplamos a partir de nuestra decisión, de nuestro convencimiento, de nuestro buen corazón. Es una decisión de Dios, en la cual hemos sido incorporados para ser parte de una gran
gran tarea hasta el fin del mundo y hasta el fin de los tiempos. La misión tiene la fuerza del Espíritu de Dios, porque no es una tarea que se pueda cumplir con las fuerzas humanas. Esto, dice Jesús, es a través del don del Espíritu que habrían de recibir. ¿Y qué otro puede ser el leitmotiv de la tarea de la Iglesia si no es el perdón de los pecados? Este perdón que se anuncia mediante las buenas nuevas. Solamente una iglesia en misión que proclama las buenas nuevas desata en los que escuchan las cadenas que los tienen atados y que se tienen que romper mediante el perdón. Primero, el perdón que solo corresponde a Dios, porque Él es el Padre, Él es el juez, Él es el Señor. Y segundo, el perdón que también nosotros otorgamos a quien nos ofendió, siguiendo el mismo modelo de Jesús. Vean la importancia que tiene este pasaje, en donde Jesús, en tres grandes frases, hace una gran síntesis de lo que enseñan los evangelios con mucho detalle. Antes de ir al cielo, hay que confirmar lo fundamental con los discípulos. Ahora vamos a nuestro texto de hoy, Juan 6, 25 al 40. Dice el pasaje, estamos otra vez en esta ir y venir en los evangelios respecto al viaje atravesando el lago. Dice el verso 25. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Recuerden que era sorprendente para la gente ver que Jesús estaba ahí, no habiendo viajado con sus discípulos en la barca. Jesús les contestó. Aquí Juan nos da un relato un poco distinto, o muy distinto. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios, Padre, me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también, dice, contestaron, queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Otra vez, la centralidad de la fe. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es que el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Bueno, créanme que no puedo exagerar la importancia que tiene este pasaje, esta enseñanza de Jesús. Es una enseñanza realmente fundamental o clave, sin duda. Regresamos al asunto de la barca
y los relatos respecto a la fe. Sigue siendo la centralidad de la relación con Jesús, depositada en él la fe, creyendo en su naturaleza no solamente mesiánica, también divina. Ven ustedes un dato muy interesante y puede ser muy impactante. Hace algunos años se levantó y publicó una encuesta mediante la cual se preguntaba a pastores, sacerdotes, misioneros, teólogos, obispos, profesores de seminario, si seguían creyendo los temas centrales del cristianismo. Les preguntaron, ¿siguen creyendo en el nacimiento virginal de Jesús? ¿Siguen creyendo en la deidad de Jesucristo? ¿Siguen creyendo en la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos? ¿En la ascensión? ¿Siguen creyendo en la vida eterna y que Jesucristo regresará en el día final en carne? La respuesta ya se sospechaba. Un alto porcentaje contestó que no, ya no creía en eso. Y cuando les preguntaron por qué se mantenían en sus ministerios, muchos contestaron con, pues no sé si con sinceridad o con cinismo, que no abandonaban sus tareas porque no sabían hacer otra cosa. ¿Sorprendente? No tanto. Desde siempre, la fe está en el centro de la vida del cristianismo y de los cristianos, sin duda. Está en el centro de tu propia vida y tu relación con Dios. Y desde siempre la fe ha sido un desafío. Los discípulos, como hemos visto, una y otra vez lucharon con lo que creían acerca de Jesús. Incluso más de una vez se preguntaron, ¿y quién es este hombre que hasta esto hace? Pero su respuesta no le resolvía sus dudas de una vez y para siempre. La pregunta respecto a la fe en Jesús, ayer y hoy, regresa una y otra vez. Pero hagamos un pequeño alto para diferenciar entre lo que es la incredulidad de la duda. La duda es algo muy humano, la duda no es pecado, la duda es incluso saludable, porque la duda pone en cuestión algunas cosas en las que creemos. La duda nos hace investigar. La duda nos ayuda a crecer una vez que se han resuelto las disyuntivas. La duda nos permite madurar en nuestra fe, porque quien lo ha superado, quien ha resuelto una disyuntiva en su vida respecto a su fe, está un escalón más arriba que los demás. A diferencia de la incredulidad, Jesús no se encontró con dudas en muchos de sus interlocutores, se encontró con personas con un corazón duro e incrédulo. La dureza del corazón. Ya más religiosidad encontraba, más dureza encontraba en el corazón. Es cuando la palabra dice, están viendo el milagro y no creen. Así que ya hemos aprendido que si tiene una importancia sin duda en nuestra vida cristiana los hechos portentosos y maravillosos de Dios. Hemos aprendido que tiene un lugar, aunque no el más importante, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, lo que tocas. Los datos de nuestros sentidos no son suficientes para sustentar nuestra fe. Ponerlos como base de la fe acaba siendo una verdadera pérdida de tiempo. Jesús es muy claro y les dijo con toda certeza y verdad, con toda transparencia a los que le seguían. Ustedes andan siguiéndome porque les doy de comer o porque los he sanado. En realidad, no han creído en mí. Y si no han creído en mí es porque no han asimilado lo que dice
la escritura acerca de mí y lo que él afirma acerca de él en esa conversación. Él mismo testifica acerca de su identidad. Esta pregunta es clave porque pasamos de las señales de las que Juan, recuerden que la primera parte del Evangelio, conocido como el libro de las señales, Juan da cuenta de 7 grandes señales, pero aquí se intercala con otras 7 cosas de Juan, que son los 7 yo soy. Así que aquí encontramos la manera como Jesús da testimonio de sí mismo. En esta conversación pasamos entonces de la señal al yo soy. Por eso Jesús elude con los que conversan con él el tema de la señal. Incluso reinterpreta o interpreta correctamente el maná, asociándolo no con Moisés, sino con el Padre. Es la señal, verdadera señal. Y le preguntan, hablan de Moisés, porque están diciendo, entre líneas dicen, bueno, Moisés, creemos en él por las señales que hizo. Danos tus señales para creer en ti. Pero Jesús contesta, mi señal es un yo soy. Yo soy. Es así como Jesús va a hablar acerca de sí mismo, aunque lo hará recurriendo a una metáfora, una forma simbólica de hablar de él mismo, el pan de vida. En Juan 6, 25 al 40, que es el que estamos leyendo hoy, Jesús se define a sí mismo no solo como aquel que puede hacer milagros, y los hace, y lo sigue haciendo en nuestra vida de manera extraordinaria. Él se define a sí mismo como la fuente de la vida, el pan de vida. Utiliza por eso esa metáfora del pan, para establecer una distinción drástica entre la comida material, la que la gente va siguiendo, y la comida espiritual. Esta diferenciación es interesante e importante porque los judíos tenían una fe muy arraigada en su historia, sus hechos, su vida. Para ellos la provisión de la mesa, como el Salmo 1, como la copa que sobreabunde, es testimonio de la presencia de Dios. De acuerdo a un comentario de Raymond E. Brown, a que ya hemos citado en otras ocasiones, cuando Jesús declara, yo soy el pan de vida, él está usando la fórmula de la autorrevelación divina de Éxodo. Se presenta en este pasaje como el cumplimiento definitivo del maná del Éxodo. Vean el tamaño de esta afirmación. Al nivel de la autorrevelación del Éxodo, perdón, en donde Jesús se presenta como el verdadero cumplimiento de ese maná del don de Dios. Ese maná incluso es inferior porque ese maná perecía con el tiempo. Pero Jesús afirma ser el don que es Dios mismo. El don es donarse a sí mismo, descendiendo del cielo para otorgar una satisfacción que no se limita al bienestar físico, sino que tiene que ver con la dimensión espiritual de la vida. En esta afirmación Jesús se está identificando de forma perfecta con el Padre. Él es el enviado, cuya voluntad no es otra sino la misma que la de Dios, y con la misión específica de la tarea de preservar a quienes han creído en Él, garantizándoles, incluso al final de la vida, la resurrección en el día postrero. Fíjense además lo que afirma Jesús. Eso es impensable para el pensamiento, perdonen la reiteración, la redundancia, para el pensamiento de fariseos y saduceos. Él podía asegurar la resurrección de los que crean en Él y asegura en este texto tu resurrección si has creído en Él. Él es el pan que alimenta tu alma, el pan que asegura esa fuente de vida que nunca se agota, el pan que también te da la seguridad, la tranquilidad, la confianza de que en ese día final vas a tener la vida eterna.
Cuando uno analiza con más detalle este texto de Juan 6, se revela, como decíamos ya, una profunda declaración de la identidad de Jesús respecto al Padre. Él, en las expresiones griegas, constituye una fórmula de autorrevelación, como ya hemos visto de acuerdo al comentario de Raymond E. Brown. Jesús no solo es un maestro, Él es la misma presencia de Dios entre los hombres, el pan de vida. Él utiliza esta expresión para presentarse como el sustento exclusivo y definitivo, contrastando su naturaleza con lo que perece y que aquí permanece para la vida eterna. Esta metáfora también nos conduce al tiempo de la sabiduría judía, la literatura sapiencial, en donde la misma sabiduría es vista como alimento espiritual, sugiriendo que en la persona de Jesús se encarna ahora la revelación máxima que antes se buscaba en la ley. Pensemos un poco entonces en esta metáfora en la actualidad, un tiempo en donde las iglesias, la fe cristiana, se ha volcado tanto a un activismo religioso, en el que se llenan los grupos de creyentes buscando a un Jesús que resuelva problemas inmediatos, a un Jesús útil, que me dé prosperidad, que me resuelva mis carencias materiales, olvidando la enseñanza fundamental de ese Jesús, que no es un proveedor de bienes gratuitos, sino aquel que da la vida y que transforma la existencia de los que creen. Esta dimensión práctica de la metáfora del pan de vida nos da una enseñanza básica respecto a esto que hay que desmantelar, la obsesión por el hacer. ¿Recuerdan la famosa frase de la marca de calzado deportivo Nike? Solamente hazlo, solo hazlo, ponte en movimiento. Ese parece ser el lema de nuestro siglo, ponte en movimiento. Aquí Jesús no llama al movimiento, llama a la fe. No hay que hacer cosas, le preguntan los que dialogan con él. ¿Qué obras tenemos que hacer? Jesús le dice, no son cosas que tienen que hacer, sino creer. Lo mismo hoy, donde a veces nos carcome, nos llenamos, nos saturamos de todo tipo de actividades en un afán enfermizo por el éxito, la riqueza, la prosperidad y el bienestar. Hasta el ejercicio se convierte hoy en hacer, en un hacer obsesivo. Aquí hay una dimensión de la fe que tiene sin duda un aspecto crítico de la sociedad de hoy. Se trata entonces de creer como nuestra obra fundamental, entendiendo la fe no como eso que sirve para hacer transacciones, para obtener beneficios, sino como esa decisión de entrar en relación con Jesús profunda, verdadera, cada día. Hoy encontramos un montón de sustitutos del pan de vida que ofrecen satisfacciones temporales como en el tiempo de Moisés. Por eso hoy se enfatiza con claridad respecto a la enseñanza de ese texto bíblico que alimentarse de Jesús también significa redirigir nuestros deseos profundos hacia la única fuente que garantiza seguridad eterna y propósito, a través también de ese gran ofrecimiento que es la resurrección. Vivimos un mundo de mucha ansiedad, de muchas cosas por hacer, de muchos recorridos por cubrir, de mucha religiosidad de todo tipo, pelo, color y tamaño. Aquí Jesús simplemente nos dice, la obra mayor que el Padre espera que tú hagas es creer.
Por eso es tan terrible, tan impactante la encuesta a la que hacía referencia al inicio de esta meditación. Porque en medio de tantos rituales, actividades, publicaciones, clases, conferencias, cultos, shows, espectáculos, en el corazón mismo de la iglesia, de los creyentes, de sus líderes, está la crisis agonizante para muchos de fe. En algunos casos, una fe que se ha convertido en, pues suena duro decirlo así, pero es una realidad, en un cementerio. Jesús, sin embargo, nos da una palabra tan bella, tan profunda y tan esperanzadora. Vean lo que dice Isaías 55, 1 al 3. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Escuchen, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, que encontrarán vida, el pan que nunca se agota. No basta con saberlo, porque podías saber todo esto que he explicado hoy si eres un creyente en Jesús que lo sigues ya por mucho tiempo. Si estás empezando tu carrera cristiana, tal vez ya también sepas algunas cosas básicas. Pero lo importante en este pasaje, como en todos los evangelios, no está centrado en lo que sabemos, sino en lo que creemos. Y la única manera en que este texto sea poderoso y haga un verdadero cambio en tu vida es que tú creas en Jesús como el pan de vida. Déjenme compartirles ahora una frase memorable de un gran pensador español. Justamente en una sesión eh, por, por Zoom de esta semana, nuestro querido hermano el pastor Joel Sierra nos compartía su tesis doctoral sobre Miguel de Unamuno. Coincidentemente, hoy tengo una cita para ustedes de Miguel de Unamuno. Él escribió un libro llamado Del sentimiento trágico de la vida. En ese libro, Unamuno escribió: no nos basta con que Dios sea verdad y justicia. Necesitamos que sea vida y vida eterna. No nos basta con la idea de Dios. Necesitamos al Dios que se hace pan para que lo comamos. Espero que tengan este día un tiempo de reflexión, de meditación, estén listos para que mañana con todo el corazón adoremos al Señor en su casa con nuestra familia espiritual, que el Señor nos hable y que sea un día de bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Por aquí nos encontramos, si Dios nos presta vida, el próximo lunes. Esta es la serie Siguiendo las pisadas de Jesús de Nazaret, las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola.